Hola a todos, muy buenas tardes, muy buenos días donde se encuentren. Mi nombre es Marcia Condoy, soy directora de Derecho Animal en Perú y el día de hoy tengo el placer de dar la bienvenida a Isabel Franco al seminario de este mes. Isabel Franco es abogada por la Universidad de Guadalajara, tiene un diploma en bioética por la Universidad Nacional Autónoma de México y actualmente es coordinadora de los departamentos de investigación y legislación de la Organización Internacional Igualdad Animal, donde desarrolla proyectos de ley en materia de animales. El día de hoy, Isabel expondrá sobre la inclusión de los animales en la Constitución Política de los Estados mexicanos, de los Estados Unidos mexicanos, constitución que fue reformada recientemente a finales de 2024 para incluir por primera vez a los animales tanto en su parte dogmática como orgánica. Bienvenida, Isabel, a este espacio y te cedo el uso de la palabra. Muchas gracias, Marcia, por la invitación y el espacio. Voy a compartir. em, ¿Listo? ¿Ya Sí. aparece? Perfecto. Bueno, como mencionaba Marcia, hoy yo les voy a contar sobre la inclusión de los animales en la Constitución Política, un poco del contexto que se dio, cómo era el marco jurídico para los animales anteriormente, cuál fue el proceso, y cuál es el texto final y sus implicaciones. Este cambio lo hicimos desde Igualdad Animal, que es una organización internacional de protección animal que trabaja con los gobiernos, las empresas y la sociedad para lograr nuestra visión, que es un mundo donde todos los animales sean respetados y protegidos. El día de hoy les voy a hablar específicamente de nuestro trabajo legislativo y legal, empezando por cuál era el marco jurídico antes de las reformas. Antes se tenía una eh, competencia residual para las entidades federativas sobre la protección a los animales. Sin embargo, ya teníamos una ley federal y algunas leyes generales que abordaban la materia. La primera es la de sanidad animal, que incluye tan solo 5 artículos sobre bienestar que intentan abarcar a todas las especies. Nos combina los propietarios de animales de compañía, la tenencia de animales explotados para consumo humano, en laboratorio. Es ahí una mezcla muy mal hecha que trató de parchar el tema y es muy escasa, es insuficiente. Después tenemos a la Ley General de Vida Silvestre, que nos habla tan solo del trato digno y respetuoso, un término que es muy ambiguo y que ya no se emplea, pero que no se ha reformado, pero esto es durante el aprovechamiento sustentable de las especies silvestres. Después también tenemos la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentable, que dentro de todos los animales que existen y que son usados por los seres humanos, los acuáticos son los que se encuentran más desprotegidos, eh, ya que ni siquiera son considerados animales. Ninguna de las normas que yo les voy a hablar ahorita los reconocen como tal, sino que entran dentro de la categoría de recurso acuícola o pesquero. También contamos con algunas normas oficiales mexicanas que son más bien una norma de tipo administrativo, es decir, que no pasan por todo el proceso legislativo, sino que provienen de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural en este caso, y regulan el transporte y la matanza de los animales. Existen otras, pero estas son como las más significativas. Y son del año 95 y 2014 respectivamente. Entonces estamos hablando de que tenemos una normativa de 30 años, súper atrasada, que no cumple con ningún avance científico ni ninguna actualización del mundo. Y la de 2014, que actualmente la estamos revisando para tratar de, pues al menos asegurarnos que no intenten meter nada que sea peor para los animales. Hablaba de que los animales acuáticos son los más desprotegidos dentro de todos, pero ahí entra también dentro de la categoría de animales que son criados para consumo humano, porque la Ley Federal de Sanidad Animal los incluye brevemente, pero no tenemos nada obligatorio durante la crianza, y esto lo voy a retomar más adelante. También sabemos que algunas constituciones locales, es decir, de las entidades federativas que componen al país, reconocen la sintiencia de los animales y determinan una responsabilidad común de la ciudadanía de velar por su cuidado.
Algunas constituciones son la de Ciudad de México, la del Estado de México, la de Colima y recientemente la de Hidalgo. O sea, recientemente hace unas semanas que estamos esperando su publicación en el Diario Oficial para ver cuál es el texto final. Después, como les mencionaba, las competencias, las entidades tenían esta competencia residual, significa que dentro de todas las materias que no les se reservaban específicamente para la federación, se dejaba que las entidades lo normaran de una forma libre. Esto significa que cada una podía incluir o no, y de la forma que se le ocurriera dentro de su ley en la materia, lo que considerara. Entonces, eso nos lleva a tener disposiciones desiguales. No es lo mismo el perro con el que yo vivo aquí en mi casa, cómo está protegido en Jalisco, que cómo estaría un pollo en Veracruz, que es otra entidad. Entonces, a mí me interesa hablar sobre el caso de los animales en granja, por ejemplo, que es un buen caso, porque tan solo tres entidades los incluyen durante la crianza. Yo les mencionaba anteriormente, la vida de estos animales se divide como en tres grandes principales momentos. La crianza, que es mientras están en granja, donde pasan la mayor parte de sus cortas vidas, el transporte y la matanza. Para estos dos tenemos algo obligatorio, pero para la crianza no hay nada. Entonces, desde hace 2 años nos hemos encargado de presentar estas iniciativas para incluir lo más básico, porque a diferencia de otros países de Latinoamérica y del mundo, en México estamos muy atrasados. Entonces, incluir cosas como el acceso al agua y alimento adecuado y suficiente, que tengan atención veterinaria en procedimientos dolorosos como las castraciones, el corte de cola, de cuernos, que todo esto se realiza sin anestesia aparte, que en la selección genética se tome en cuenta el bienestar animal. Por ejemplo, para los pollos criados para consumo humano, pues sabemos que ha habido una selección para que tengan un crecimiento acelerado que les provoca una serie de problemas de salud, mortalidad súper alta. También estamos buscando regular la densidad de pollo, la producción de huevo libre de jaula, que se tengan planes de contingencia, que incluya que haya alimento de reserva, etcétera. Oaxaca además es la primera entidad que prohíbe la alimentación forzada. Yo les mencionaba esto específicamente porque, por ejemplo, tenemos Argentina que tiene un manual de bienestar animal que es amplísimo, son cientos de páginas que regulan todo tipo de prácticas, y aquí en México, para los que son de otros países y que esto les suene como muy poco, en realidad es un gran paso, pero nos falta mucho por recorrer. Entonces, pues eso, cada entidad federativa de México tiene su propia ley de protección, pero es desigual. Y esto también es muy importante que lo tengamos en cuenta porque a raíz de las modificaciones constitucionales esto va a cambiar. Después, también cada entidad tiene su código penal y en todos ellos se tiene incluido el delito de maltrato y crueldad animal. Y sancionan de igual forma conductas diversas. Como se tiene esta facultad de que cada uno se lo dé, entonces lo que aquí se constituye un delito, tal vez en otra entidad solo es una infracción administrativa. Pero en general incluyen provocar lesiones, poner en peligro la vida, causar la muerte, el abuso sexual a animales, tortura, entre otros. Y en este causar la muerte, lo que se incluye normalmente es que se prolongue la agonía o se cause por métodos diferentes a los permitidos en la norma que les mencionaba, que es la norma oficial mexicana 033, y esto incluye a los animales que están en mataderos. Entonces, los animales en granja, al menos ahí están protegidos en algunos lugares como delito. Y las penas que se tienen igual son múltiples. Yo leí todos los códigos penales y el promedio son 5 años, y en algunas excepciones pueden llegar hasta 10 u 11 años con agravantes. Esta es la pena de privación de la libertad, pero también hay multas, hay inhabilitaciones, lo cual es sumamente importante porque, por ejemplo, en el caso de los mataderos, nos interesa que no solamente se les sancione en una sola ocasión, sino que no puedan volver a trabajar con animales nunca. También incluye el servicio a la comunidad, entre otros. De todas las entidades, solamente Chiapas, que es una entidad en el sur, es la que falta que incluya a los animales en su código penal. Nosotras tenemos una campaña y ya estamos trabajando para que también este año
esto cambie. Aquí pueden ver un QR donde pueden obtener más información y unirse a nuestras acciones. Y esto también de los códigos penales está relacionado con las reformas constitucionales y ahorita van a ver por qué. Aquí puse un mapa sobre cuál ha sido nuestro trabajo, las entidades que están resaltadas con azules en donde ya se han aprobado y el impacto en número de animales. Los que están en tono gris más oscuro es en donde hemos presentado, pero que no han logrado dictaminarse, y esto además de la aprobación constitucional que tendría un efecto en todo el país, y además tenemos una Ley General de Alimentación Adecuada y Sostenible, que es otra forma en la que también hemos estado trabajando por los animales, porque no solamente nos interesa proteger a los animales que ya están aquí, hablando de los animales en granja, sino que nos interesa que dejen de seguir naciendo dentro de este sistema, y para eso es necesario que haya un cambio, una sustitución y reducción en el consumo de proteínas animales. Entonces, con esta ley de alimentación adecuada y sostenible, lo que buscamos es un cambio en las políticas públicas. También es muy interesante y es algo que se está dando a nivel internacional y podríamos dedicarle algún otro espacio. Y ahora sí, la Constitución. Sé que no todas las personas aquí son de México o que pueden venir de otros países donde la Constitución no es como tan formal, o incluso si hay personas aquí no hay abogadas, entonces quiero dar una breve idea de qué es una constitución y por qué esto es tan trascendental. Estamos hablando de la norma de mayor jerarquía, además de ser un pacto político y social. El nombre completo es Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Esto significa que en ella se refleja todo lo que como sociedad queremos construir, cuáles son nuestros objetivos, cuáles son nuestros principios, cómo vamos a lograrlo. Y además, en una jerarquía, diríamos que es la norma que está hasta arriba, lo que significa que todas las otras normas y actos dentro del país deben estar de acuerdo a lo que dice esta. Deben de ser constitucionales. Y de no serlo, tenemos algo muy, muy valioso que son los medios de control constitucional. Es decir, si alguna autoridad realiza algo que va en contra de lo que dice la Constitución, entonces hay una forma de repararlo y volver al estado anterior, si se puede volver al estado anterior, y si no, buscar esta reparación. Y esto implica leyes generales, leyes federales, estatales, reglamentos municipales, normas administrativas, los actos de los tres niveles de gobierno, que en México sería federal, estatal y municipal, y de los tres poderes, tanto del ejecutivo, del legislativo y del judicial. Entonces estamos hablando que esto impacta absolutamente todos los aspectos del país. Y la Constitución en nuestro caso, se compone de dos partes divididas en 136 artículos. La dogmática, que es la primera parte, que es donde se establecen todos estos principios que mencionaba, y los derechos, es decir, es todo el catálogo en el que te dice el derecho a la vida, a la no discriminación, al acceso a una vida, a la igualdad sustantiva entre hombres y mujeres, al medio ambiente. Toda esta parte es la dogmática de dogma. Y luego está la parte orgánica, que es donde nos dice cómo se va a organizar el Estado. En nuestro caso, como ya mencionaba, tres niveles de gobierno, tres poderes, y dentro del judicial, digo, del legislativo a nivel estatal, que esto a nivel federal, que esto también es importante para entender las reformas, tenemos un Congreso General que se divide en dos cámaras, que sé que es el caso de muchos países, el Senado de la República y la Cámara de Diputados. Ahora, el proceso para cambiar nuestra constitución se encuentra descrito dentro de la propia constitución y consta de cuatro puntos que hice mega resumidos, pero es un proceso muy, muy largo. Todo inicia con una presentación de iniciativa, que puede ser una o pueden ser muchas. Después esta iniciativa se turna a una comisión o a varias comisiones que son las especializadas en estudiar el tema y trabajar un dictamen. El dictamen es como el texto que se va a someter a estudio por el Pleno y se va a modificar o se va a aprobar. Ya que se tiene esta discusión y se tiene este texto, la comisión aprueba y la manda al Pleno
de la Cámara de Origen. Como les mencionaba, teníamos dos. Entonces, supongamos que lo empezó la Cámara de Diputados, su comisión, su pleno aprueba y lo manda a la Cámara Revisora. Luego, esta Cámara Revisora debe de hacer exactamente lo mismo. Si está de acuerdo, si ambas cámaras ya se pusieron de acuerdo, entonces se manda a ratificación por mayoría absoluta de las legislaturas locales de las entidades federativas. Este es el paso específico de las modificaciones constitucionales. Como somos una federación, entonces debemos de estar de acuerdo que se cambie esta norma máxima que va a tener estas implicaciones. Entonces, necesitábamos 17 congresos locales mínimo que dijeran, ah, está bien. Entonces, ya que pasa esto, se manda sanción, que es básicamente que el Ejecutivo Federal, la presidenta, diga estoy de acuerdo, y luego se promulga y empieza la vigencia. Una reforma constitucional es súper larga, o sea, nos llevamos años, y por lo mismo esto es un gran logro y también modificar la Constitución es, al ser tan difícil, te puede asegurar que se quede y que no sea algo que se elimine tan fácil, porque estamos hablando de 500 diputados y diputadas, 200 senadores y senadoras, infinidad de diputados locales y todos deben de estar de acuerdo de que va. Entonces, pues sí, esto es otra de las señales de que estamos hablando de un momento histórico. Además que el contexto en el que se dan estas reformas es que nosotras desde Igualdad Animal empezamos a impulsar iniciativas para modificar el artículo cuarto y 73 desde 2021. Incluso antes ya había habido otras iniciativas, pero nosotros nos involucramos en este momento y el artículo al 73 fue aprobado por la Cámara de Diputados hasta el 2023 y enviado al Senado. En ese momento, cuando en Senado no se empiezan a mover, cuando la Cámara Revisora no empieza a mover el asunto, empezamos una campaña que es Los Animales a la Constitución e hicimos muchos actos simbólicos, entregamos más de 140,000 firmas, nos manifestamos en diferentes espacios, ahorita van a ver algunas fotos, participamos en foros, que esa es otra cosa como muy importante. Durante este proceso que les acabo de mencionar, que es como el proceso formal, se realizaron muchos foros regionales. Estuvimos en la Cámara de Diputados, estuvimos en otros organizados por otros diputados, estuvimos en las mesas de trabajo para asegurarnos que en este dictamen, en este texto final que se iba a aprobar, estuviera algo que realmente implicara un cambio para los animales. Y así en 2024 fue votada junto a otras reformas constitucionales. Esto es muy importante también identificar que el momento que se vivió fue muy fuerte porque los animales estaban en una lista de reformas que venían desde el Ejecutivo Federal también. Entonces teníamos ahí materia de seguridad nacional. Se hizo una reforma al sistema judicial, al electoral, se desaparecieron organismos autónomos en materia indígena. Y ahí en medio de todos estos temas que son súper fuertes para los humanos, estaban los animales. Entonces, también esto es un indicador cultural muy, muy fuerte del momento que estamos viviendo para los animales. Y finalmente, el 2 de diciembre de 2024 se publicó, aquí estábamos ya en el último momento, para que al día siguiente iniciara la vigencia de estas modificaciones. Y ahora sí, ¿cuáles son? ¿Cuál es el texto que quedó? El primero es en el artículo tercero, dentro de la parte dogmática, para que diga que este artículo tercero es sobre el derecho a la educación. Entonces nos dice que los planes y programas de estudio tendrán una perspectiva de género, una orientación integral, por lo que se incluirá el conocimiento de las ciencias y humanidades. Y ahí, aquí lo resumí un poco, es un párrafo muy largo, pero incluye el cuidado del medio ambiente, que es una de las últimas cosas que se habían agregado, y ahora la protección de los animales, entre otras. Estos planes y programas de estudio, el artículo tercero se refiere a todos los niveles educativos, al básico, medio superior y al superior. Entonces tendrán que hacerse las adecuaciones pertinentes y esto nos está hablando de un cambio cultural y estructural gigante. La Suprema Corte de Justicia y la Comisión Nacional de Derechos Humanos nos hablan un poco del derecho a la educación, que es parte de estos derechos económicos, sociales y culturales y ambientales, que es como estos de tercera generación, y nos dice que es un derecho tanto individual como colectivo.
y es esencial para garantizar las condiciones necesarias para una vida digna y en libertad del ser humano. Además, es un elemento principal en la formación de la personalidad de cada individuo que luego es parte de una sociedad. Entonces ahí ya vamos, si vamos teniendo a los animales en este contexto, nos vamos dando cuenta de la cadenita que se va haciendo. El derecho a la educación es una prerrogativa para tener acceso a una instrucción, a una dirección, a una capacitación y es necesario para el desarrollo armónico de las capacidades y nos dice que son las capacidades cognitivas, intelectuales y humanas. Eh, su efectividad, o sea, que se garantice este derecho, depende del cumplimiento de muchas obligaciones de muchos sujetos del Estado mexicano, obligaciones tanto de hacer como de no hacer. Es decir, va a tener que moverse la ley de educación, hablando específicamente de los animales y cuáles tendrán que ser estas obligaciones. Se va a tener que adaptar las leyes de educación, van a tener que adaptarse los planes de estudio, obviamente, va a tener que capacitarse a personal, eso va a requerir que haya una asignación de presupuesto, van a tener que crearse materiales y las obligaciones de no hacer van orientadas como a evitar la discriminación, bla, 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 pero también a todas esas personas que quieran, que tengan algún tipo de interés en contra de que las personas incluyan a los animales, entonces tienen la obligación de no interferir. Entonces, si alguien dentro del acceso a esta educación se niega a hablar de animales o lo hace en una forma contraria, es sujeto de responsabilidad y eso también es muy importante que lo sepamos. Entonces, aquí podemos ver un enfoque de deber indirecto, humanista, que no es lo ideal para muchas personas, pero que ya incluye la protección de los animales dentro de este desarrollo de las capacidades. Y con el enfoque de deber indirecto, que es lo que vamos a ver básicamente en todo esto, es que en el desarrollo de las capacidades humanas, vemos que para ser mejores humanos vamos a tener que tener una mayor consideración hacia los animales. Y esto, aunque no es el ideal, nos interesa que nos preocupe el animal por sí mismo, pues ya es un paso gigante que tiene consecuencias reales y es mejor que nada, que es lo que teníamos. La segunda modificación también dentro de la parte orgánica es al artículo cuarto, que este artículo cuarto es como un catálogo de muchos derechos. Ahí está el de medio ambiente, está el de salud, deporte, o sea, salud como dentro del deporte también, la cultura, es como hay un popurrí. Y se incluye ahora este texto que nos dice que se prohíbe el maltrato a los animales y que el Estado mexicano debe garantizar la protección, el trato adecuado, la conservación y el cuidado de los animales en los términos que señalen las leyes respectivas. Aquí yo lo separé un poco en dos. La primera es esta de la prohibición del maltrato que a mucha gente le brincaba como de un poco absurdo que lo pongas ahí porque pues se entiende, ¿no? O sea, ya tenemos todo, pero está teniendo unas consecuencias que inmediatas que no nos esperábamos tanto. Eh, Todo lo que tiene que ver con los códigos penales, automáticamente cuando pensamos en la prohibición del maltrato, nuestra mente se va a una sanción penal. Entonces, está teniendo un efecto así inmediato en que todas las legislaturas locales quieran aumentar penas, quieran ampliar el catálogo de conductas que son delito de maltrato. Incluso ya nos contactaron para trabajar en unidades especiales de animales dentro de las fiscalías generales de las entidades, porque entonces ahora este mandato constitucional, aunque ya estaban obligadas, como que reafirma este deber de actuar de las fiscalías para tener peritos veterinarios, para hacer una buena cadena de custodia, o sea, como para realmente actuar desde este lado, porque se les va a venir una serie de responsabilidades si no lo hacen. Y la segunda parte es esta de el deber del Estado mexicano de garantizar, porque, repito, obliga a que todos los poderes actúen en consecuencia. Pensando en el poder ejecutivo, cuando vaya a hacer alguna política pública, cuando vaya a evaluar alguna política pública, cuando vaya a cumplir la Agenda 2030, cuando vaya a hacer todos estos actos de corte ejecutivo y administrativo,
debe de tener en cuenta los animales. O sea, esto implica que debe haber una perspectiva animal dentro de las actuaciones de todos los poderes. Cuando un legislador o legisladora de cualquier nivel vaya a presentar una nueva iniciativa para reformar, para crear, para eliminar, incluso abrogar alguna ley, tiene que tener en cuenta este deber de proteger a los animales. Entonces, es una herramienta súper fuerte para nosotros que trabajamos en esto para aprisionarlos. Bueno, no aprisionar, es como empujarlos a que ya no es opcional, ya no estamos como apelando a tu buena fe y a tu humanidad y a tu interés animalista, sino que tienes el deber constitucional de tener en cuenta esta obligación. También para el Poder Judicial, o sea, cuando vaya a existir alguna sentencia que por una u otra cosa toque a los animales en cualquier materia, civil, penal, familiar, administrativo, lo que sea, debe de tener en cuenta como este enfoque animal, así como tenemos el enfoque de género, el pro persona incluso, ahora tenemos este enfoque animal que debe de empezar a crearse, debemos de llevar ahí al Poder Judicial a las interpretaciones. Yo aquí quería poner un ejemplo muy importante porque ahora, la primera vez que yo entré a la Constitución después de esto y que pude dar control F animal y que por primera vez me aparecía esta letra, esta palabra fue como súper fuerte y ahora yo dije, a ver, si yo busco el Estado mexicano debe y el único que encontré es este dentro del artículo primero constitucional, que es donde se establece básicamente esto es a raíz de las reformas del 2011 para pasar de garantías, derechos individuales y sus garantías, haya un nuevo momento de derechos fundamentales. Este es como el artículo que engloba toda esta parte y nos habla de el derecho pro persona, bla, bla, bla. Y aquí vemos un símil. El Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos en los términos que establezca la ley. Si se fijan, es una redacción muy parecida. Ay, solo que aquí sobre animales y el otro sobre derechos humanos. Entonces, podríamos estar nosotras como personas interesadas en el derecho animal llevando la interpretación hacia ese lado cuando vayamos a hacer algún litigio estratégico, a hacer un paralelo entre derechos humanos y esto. Y finalmente, la tercera modificación, esta es en la parte orgánica, en la estructura del Estado, es al artículo 73, donde nos dice que el Congreso, y aquí se refiere al Congreso General, compuesto por las dos cámaras, tiene facultad para expedir leyes que establezcan la concurrencia en materia de protección al ambiente, preservación y restauración del equilibrio ecológico, y se agrega y de protección y bienestar de los animales. Aquí hay dos cosas que resaltan, que lo puse ahí como más grueso, que nos dice que es una facultad del Congreso General. No nos dice que es una facultad exclusiva de la Cámara ni del Senado, sino que es de los dos. Entonces, esta iniciativa, esta ley general puede venir tanto de la Cámara de Diputados como del Senado. Podemos esperarla de cualquier lado y ya estamos trabajando ahí. Ahorita les adelanto un poco. Y también esta parte en la que nos dice que es expedir leyes que establezcan concurrencia. En México y no sé cómo es en otros países, estaría interesante ahorita que me cuenten en la ronda de preguntas. Tenemos leyes generales, tenemos leyes federales, tenemos leyes especiales. Entonces, las que establecen concurrencia son las leyes generales. ¿Qué nos van a organizar? ¿Qué le toca dentro del, hablando específicamente del bienestar a los animales? ¿Qué va a tener que hacer la federación? ¿Qué va a tener que hacer las entidades? ¿Y qué van a tener que hacer los municipios? Esto es diferente a que nos dijera que tiene la facultad de expedir una ley federal porque si eso fuera, entonces solamente la federación tendría obligaciones y no estaríamos dejando nada para nosotros. Entonces, esto nos lleva a que sea una ley general. Aquí les voy a dejar rápidamente que tenemos esta campaña porque actualmente estamos trabajando en esto. Ahorita que veamos los artículos transitorios de las reformas, vamos a ver que se dan 180 días después de la entrada en vigencia, es decir, diciembre,
para que el Congreso expida esta ley general. Antes de las reformas constitucionales ya se habían presentado un montón de iniciativas, pero como les hablaba que era una competencia residual, entonces si teníamos una ley general en ese momento iba a ser inconstitucional y pues tanto trabajo poner de acuerdo a tantas personas con tantos intereses, al final iba a ser para nada porque si se promovía un medio de control constitucional, pues iba a ser todo para atrás. Entonces, ahora estamos dentro de estos 180 días para lograr esta ley general que, como les mencionaba, puede venir de cualquier cámara y efectivamente ya tenemos iniciativas en ambas. Hemos estado participando en foros. Mañana yo voy a otro foro de las que se están organizando en todos lados para justo ver cuál es pues el texto final que se va a someter a votación y de dónde sale. Eh, y si se unen aquí, ay, este, si se unen aquí van a poder recibir actualizaciones como en tiempo real si son de México y les interesa y si son de otros países y quieren saber al final cómo queda, porque luego nos funciona de referencia a quienes también estén trabajando en algo similar. Y finalmente tenemos los artículos transitorios, es decir, tenemos tres artículos que se cambian dentro del texto constitucional y luego tenemos los transitorios, que estos artículos funcionan como unas instrucciones posteriores para que la iniciativa tenga cumplimiento, o sea, estas reformas tengan cumplimiento. El primero transitorio nos dice que entra en vigor al día siguiente de su publicación, entonces ya está vigente esto. El segundo nos dice que el Congreso de la Unión cuenta con un plazo de 180 días naturales a partir de la entrada en vigor para expedir la Ley General en materia de bienestar, cuidado y protección de los animales, considerando su naturaleza, características y vínculos con las personas, la prohibición del maltrato en la crianza, el aprovechamiento y sacrificio de animales de consumo humano y en la utilización de ejemplares de vida silvestre en espectáculos con fines de lucro, así como medidas de atención de control de plagas y riesgos sanitarios. Eh, Aquí voy a adelantarme un poquito porque uno de los aspectos más importantes que ya habrán notado de estas reformas es que incluye absolutamente todos los animales, a pesar de que existían otras iniciativas que querían que estas reformas fueran tan solo para aquellos que son urbanos. Había una iniciativa que incluso decía eso, que animales urbanos y de compañía. Había otras personas que querían que solo fuera para animales silvestres o en alguna categoría de riesgo de extinción. Entonces, uno de nuestras principales luchas y uno de lo que consideramos el logro básicamente es que sea para todos los animales. Al principio, cuando yo les hablaba del marco anterior a estas reformas, les contaba cómo hay un rezago, cómo hay animales que no se han protegido en toda la historia de México siendo México. Y ahora, incluso ahorita vieron el artículo transitorio en el que menciona explícitamente a los animales que son explotados para consumo humano. Aunque dice sacrificio en lugar de matanza y ahí les faltó actualizarse, estamos hablando de algo sumamente importante. Y luego, otra cosa que causó revuelo en este artículo segundo y que se ha dado, que ya está dando lugar a algunas interpretaciones, es las consideraciones al crear esta ley general. A nosotras nos interesa mucho y desde el principio cuando vimos que ya se había pasado este texto, no, hablamos con la doctora Claudia Edwards, que probablemente muchas personas aquí la conozcan, que es un referente básicamente. Trabajamos en cuál sería la interpretación desde una perspectiva bioética de estas consideraciones para promover esa interpretación tanto en la construcción de la ley general como después en los litigios estratégicos y en las interpretaciones que se pudiera dar desde el Poder Judicial, pues en sentencias. Cuando nos dice que para la construcción de esta ley se debe considerar la naturaleza, nosotros decimos, sí, a favor de los animales sería considerar su naturaleza sintiente, de la cual ya no queda ninguna duda, ¿no? O sea, incluso antes de las reformas constitucionales, que tuviéramos las normas de matanza para prevenir sufrimiento innecesario, que tuviéramos tantas leyes estatales
Incluso los códigos penales son una afirmación implícita de que los animales son sintientes, sino para qué proteges, no, que no sufran, bla, bla, bla. Entonces, sí considerando su naturaleza sintiente. Y luego, al momento que nos dice considerar sus características, obviamente a las personas que tienen intereses económicos en la explotación de los animales, pues sus características están relacionadas con su uso zootécnico, ¿no? Que es impuesto por los seres humanos también. Sí, vamos a regularlo considerando que me sirven para peleas, considerando que me sirven para basto, considerando que son mi entretenimiento, pero desde una perspectiva bioética y alineado con el espíritu de estas reformas constitucionales que vemos totalmente a favor de los animales, es que entendamos estas características como capacidades de cada especie que debemos buscar que florezcan y no ser interrumpidas. Entendemos que con la prohibición del maltrato y con el deber de garantizar su protección, es esto a lo que nos estamos refiriendo y es ahí a donde vamos a tirar con las interpretaciones. Incluso ahorita vamos a hablar un poco de las sentencias que teníamos antes de estas constituciones y vemos que todo va tirando para allá. Y lo que debemos de promover como activistas, como personas que nos interesan los animales, es esta interpretación y no hacerle pues la chamba a estas otras personas que tienen intereses contrarios a los animales. Y en tercer lugar, que es como también algo muy interesante, cuando nos dice considerando los vínculos con las personas, también pueden interpretarlo para decir que es de acuerdo al fin zoonótico, ¿no? En bioética tenemos una serie de principios y uno de esos es la justicia restitutiva. Entonces, si sabemos que los vínculos de los animales con las personas tradicionalmente ha sido de aprovechamiento, de explotación, entonces nosotras como personas humanas tenemos un deber de restituirles todo lo que hemos tomado de ellos y de ellas. Entonces, considerando nuestros vínculos para restituirles ahora que tenemos estos deberes constitucionales. Esta es la interpretación que nosotros estamos dando a el artículo segundo y es desde donde estamos impulsando esta ley general. Entonces, ahora en el artículo tercero nos dice que las erogaciones que se generen, pues tendrá que destinarse desde la Cámara de Diputados. Esto básicamente es que todos los recursos que se vayan a necesitar para implementar estas reformas constitucionales, las tres, pues se deben de tener en cuenta cuando se distribuya el presupuesto. Y el cuarto es que se deroguen todas las disposiciones jurídicas que sean contrarias a lo establecido en este decreto. Aquí han habido otras interpretaciones y preocupaciones. Por ejemplo, una de las iniciativas que existían era para que en el cuarto se incluyera el reconocimiento de los animales como seres sintientes, o sea, un reconocimiento explícito. Y entonces había algunas personas que decían, ya tenemos constituciones locales que lo dicen, pero no es el mismo texto que el del cuarto. Entonces, son contrarias y ya nos quitaron todo el trabajo que hemos hecho. Pues no, o sea, a lo que se refiere con contrarias son todas las que vayan no conforme al objetivo de estas reformas. Obviamente, si tienes cosas mejores, pues qué bueno, o sea que hay también un principio de progresividad en el derecho en el que tiene que mejorar, ¿no? No puedes darle para atrás. Entonces, con contrarias no se refiere a que no sea exactamente el mismo texto o que estés dando más, sino que vayas en contra de lo que busca promover, que es la protección y la prohibición del maltrato. Eso es lo que vemos en general en estas tres, ¿no? Eh, algo más iba a decir ahí. Bueno, ahorita me acuerdo. El, los aspectos importantes. Y aquí yo quería hacer como una breve referencia a cómo han estado esta relación entre los animales y las constituciones, porque México es un caso ejemplar. Hay muy pocas constituciones en las que los mencionen tal cual como animales. Normalmente entran dentro de conceptos como biodiversidad, fauna, incluso como seres vivos, ya ni siquiera seres sintientes, sino dentro de seres vivos. Ecuador y México sí los mencionan claramente como animales. Luego tenemos algunas otras constituciones
como la de Perú, Bolivia, incluso Cuba, en las que los mencionan dentro de la protección a la biodiversidad y la fauna. Ahorita yo les voy a decir cuál era la interpretación de México antes, porque en México no teníamos biodiversidad y fauna, sino equilibrio al ambiente y derecho humano al medio ambiente sano, y ahora ya se separó, que podría ser un camino que sigan estos otros países. Y luego tenemos otros países donde entran dentro de seres vivos y sintientes, respectivamente. Bélgica fue uno de los últimos que las reformó. Y luego tenemos otros países en los que algunas legisladoras y legisladores de México tal vez se inspiraron para que solamente fueran silvestres o raros, que dentro de raros ahí yo le doy esta interpretación de que tal vez están en alguna categoría de riesgo. Eh, Antes de estas reformas constitucionales ya teníamos muchas sentencias en México que son de mucha trascendencia y que sé que las han abordado también aquí otros ponentes. Y para mí es muy importante hablar de esto porque es otra señal de todo lo que podemos lograr con estas reformas constitucionales, que son una herramienta muy importante para todos los que trabajamos en esto. Antes de esto, en 2018, teníamos una sentencia que ya nos decía que los animales importaban independientemente del sistema ecológico, separando el derecho animal del derecho ambiental, que es algo que solemos encontrar, como acabo de mencionar. Eh, la Suprema Corte, la primera sala, nos dijo que dentro de la protección al medio ambiente, del derecho humano al medio ambiente, sí podríamos encontrar, por ejemplo, los animales silvestres, pero que había millones, que son los más, de animales que son domesticados, que no les alcanza esta protección y que aún así los valores de una sociedad democrática y los valores de nuestra Constitución, aunque no lo tuviera explícitamente, sí incluían a los animales como individuos separados del sistema ecológico. Entonces, esto ya era una sentencia que tenemos como antecedente y ahora estas reformas lo refuerzan hablando de los animales como individuos, no como especie, no como sistema. El segundo, otro de los criterios importantes es que la protección de los animales es un límite legítimo a los derechos fundamentales. Sabemos que ningún derecho fundamental o humano es absoluto, sino que casi todos están primeramente delimitados por la propia ley, las buenas costumbres, la moral, entre muchas otras cosas. Y en estas dos sentencias que puse nada más, eh, ya nos dice que están limitados legítimamente por la protección a la defensa a la protección al bienestar animal. Y aborda derechos humanos súper fuertes que si luego los empezamos a trasladar como a otras explotaciones, porque en estos específicamente hablaba de animales que son explotados por espectáculo, pero imagínense trasladarlo a los animales que son explotados dentro del sistema alimentario, o sea, irnos complejizando todo. Porque no tenemos ninguna excepción, o sea, ahí la importancia de que esta reforma sea para todos. Entonces ya nos decía que podía delimitar el derecho a la propiedad, el derecho a la cultura, el derecho al trabajo y se interpretan el derecho a la discriminación, entre muchas otras. Entonces, ese es otro de los antecedentes que podemos seguir alimentando ahora con una interpretación de unas disposiciones mucho más fuertes y tal cual ahí. En tercer lugar, tenemos una de las últimas sentencias que se estaba construyendo mientras se vivía el proceso constitucional. De hecho, se publicó ya que las iniciativas ya que se había iniciado la vigencia, pero se tenía ya una notita de que esto viene de antes, pero de ahí que se entienda la diferencia en la descripción, por si alguien lo lee y se saca de onda. Eh, en esta se interpreta el Código Penal de la Ciudad de México, en el que consideran un delito el uso de animales para rituales. Y nos dice por primera vez que la vida y bienestar de los animales son bienes jurídicos. Para quien no sea abogada, esto significa, tradicionalmente los bienes jurídicos son de las personas humanas. Un bien jurídico es, por ejemplo, la vida y entonces se crea el delito de asesinato o feminicidio, dependiendo, para proteger el bien jurídico o el bien jurídico de la propiedad, entonces se crea el robo y así consecutivamente. Todo lo que se hace básicamente es para proteger algún bien jurídico.
Y en derecho penal hemos tenido como esto de, en los casos de maltrato animal, ¿cuál es ese bien jurídico? La propiedad del ser humano, hay unos que dicen que es la moral pública, en esta misma lógica del deber indirecto, como si tú haces un acto de crueldad y todas las otras personas lo ven y se escandalizan y se asustan y les causa algún tipo de repulsión, entonces estás afectando a esas personas humanas. Y había otros casos muy importantes como Argentina, en el que se reconocen como víctimas a los animales, en el que ya hablábamos de bienes jurídicos protegidos de los animales. Y aquí tenemos un antecedente perfecto, el bienestar y la vida del animal. Entonces, si ya se había logrado todo esto antes de las reformas constitucionales, entonces pensemos todo lo que podemos lograr ahora. Cuando ya estábamos con las iniciativas vigentes y que causó mucho revuelo a nivel internacional, justo por los que les mencionaba, o sea que estamos hablando no de un caso único, porque ya tenemos Ecuador, que también sirve mucho ver este ejemplo, porque en Ecuador ya tuvieron estas modificaciones, ahora están trabajando también por su ley general y ya tuvieron algunas interpretaciones de la Corte Suprema en el que dice los animales ya deben de ser como un tipo de sujetos no humanos de derecho. eh, Puede ser que tendamos para allá. Entonces, al ser parte de esta tendencia, pues tuvo mucho revuelo internacional y hubieron algunas entrevistas y esta es una de las publicaciones que me pareció súper potente, es de Vox y esta es una cita de la autora, de Swati Sharma, que yo traduje para compartirles este día y repartirnos un poco la responsabilidad que tenemos como personas del sur global. Ella dice que el futuro del bienestar animal se decidirá en el sur global, donde el consumo de carne y la cría industrial al estilo estadounidense está creciendo rápidamente. Los defensores del bienestar animal en México están entrando en un territorio nuevo, más ambicioso y potencialmente mucho más impactante, un testimonio de la fuerza del movimiento y de su astucia política. Otros países estarán atentos. Esto me parece súper fuerte porque efectivamente, o sea, el constitucionalismo latinoamericano es el que ha estado llevando la batuta, ¿no? O sea, los mayores antecedentes y doctrina que tenemos para los animales se ha estado creando en América Latina. Yo siento que México es un caso diferente, tal vez por nuestra posición, no sé, pero en el sur casi todo viene de sentencias súper fuertes y entonces a raíz de ellas se cambian las leyes. Y en México ha sido un poco al revés, como que ha sido las leyes y luego estas sentencias, entonces, pero vamos todos encaminados como un poco a lo mismo y esto que dice de que es como el movimiento el que está cambiando el que está cambiando el panorama para los animales, también es muy importante. Aunque estas reformas se dieron un empujoncito ahí con el paquete constitucional del entonces presidente, es resultado de años de trabajos de la sociedad civil. O sea, hemos estado presionando, 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 cada vez estamos más profesionalizados. En cada legislatura, cada año, en todos los congresos, ya están los animales. Cuando se aprobó las reformas al 73 en el que participamos que se aprobaran en el 23, teníamos a todas las diputadas y a los diputados formados hablando de antiespecismo, hablando de antropocentrismo, de derechos para los animales, aunque estas reformas no están cambiando el estatus jurídico y aunque a lo mejor estas personas no entendían de qué hablaban con antiespecismo, el hecho de que lo nombraran es un indicador de que nos están escuchando, o sea, que están respondiendo a esta exigencia de tantos años que ya no nos pueden ignorar. Entonces, en este sentido, yo quiero compartirles tres aprendizajes muy breves que hemos tenido en este camino, porque como vieron con el mapa que les enseñé de nuestras iniciativas, tenemos una década, Igualdad Animal tiene más de una década en México y hemos tenido este camino de aprendizaje en el que empezamos cambiando los reglamentos municipales, luego la ley estatal de aquí, luego la ley estatal de acá, y tuvimos nuestra experiencia modificando y todavía códigos penales y así ha sido como un escalón y luego llegamos a la Constitución. Entonces, hemos tenido mucha autocrítica, hemos tenido muchos aprendizajes y queremos compartirlo
eh, por si a alguien le funciona, si alguien quiere empezar en su país o ya lo está haciendo. Para nosotros es súper importante siempre mantener el foco con los animales siempre al centro. Igualdad Animal trabaja por los animales que son explotados en el sistema alimentario porque son los que se explotan en mayor número y son para quienes hay menos recursos destinados dentro de del activismo animal. Entonces, siempre los mantenemos a este grupo al centro, pero también en general a los animales. Cuando vamos a hacer algo es cómo beneficia esto a los animales y desde ahí empezamos a crear una estrategia. A pesar de que en nuestro trabajo, sobre todo en el derecho, pues el derecho como disciplina ha sido creado por los humanos, para los humanos tradicionalmente, aunque ya lo estamos cambiando y siempre ha habido gente ahí, y a veces es necesario tirar de argumentos de una sola salud, de sustentabilidad, como les hablaba, eh, no sé, de todo lo demás con lo que conecta en nuestra comunicación con nuestra audiencia e incluso cuando nos acercamos a los diputados, siempre es con los animales al centro. Esto sí lo hacemos y va a impactar otros ámbitos, pero es por los animales y lo podemos ver reflejado ahora en las modificaciones constitucionales. En segundo lugar, es siempre mantener un, un enfoque pragmático y profesional. Tom Reagan lo cita, todo gran movimiento pasa por tres etapas: el ridículo, la polémica y la aceptación. Acabamos de cambiar la norma de mayor jerarquía, entonces, ¿qué otro señal de que ya transitamos a la aceptación? Todavía hay mucha resistencia, obviamente nos estamos metiendo con intereses económicos muy fuertes. Ahorita que estamos en las mesas, pues nos toca sentarnos ahí con los ganaderos de todo el país, con gente de todas partes, pero somos profesionales. Así como un día como activistas podemos estar manifestándonos en contra de una empresa o tal, también debemos de tener esa capacidad de sentarnos a hablar con esta gente, de entender cuáles son las negociaciones políticas, de saber llevar lo mejor posible para los animales, porque o sea, así lleguemos con la senadora o el senador más vegano del mundo. No solamente depende de la decisión y la voluntad de esta persona, o sea, yo les hablaba de más, o sea, de miles de personas que deben estar de acuerdo para cambiar una constitución. Entonces, siempre saber qué es lo que pedimos, por qué lo pedimos, qué es viable, porque también eso nos interesa que sea aplicable, y siempre mantenernos profesionales, porque hablando de animales, como de todos, si pedimos todo o nada, nos vamos a quedar sin nada porque tenemos mucho en contra. Y en tercer lugar, tener toda la investigación y la evidencia. A diferencia de lo que otras personas pueden pensar, la cuestión animal no es una cuestión de compasión, de ser mejores humanos, de mira, pobrecitos, sino que es una cuestión de justicia que ha sido bien documentada. O sea, tenemos suficiente evidencia científica y argumentos filosóficos, jurídicos para pedir lo que estamos pidiendo. Cuando nos acercamos con algún legislador o legisladora, hay que tener bien claro, porque esto se los firmo, que nosotras, las personas que hacemos esto somos las especialistas, o sea, a ellos nunca se les ha ocurrido ver qué viven los animales en granja, nunca se les ha ocurrido leer sobre la diferencia entre nocicepción y el dolor y la sensibilidad de las plantas, o sea, llegar con esta seguridad de que sabemos por qué lo pedimos, si necesitan algo, dárselo, resolverles, explicarles las veces que sean necesarias, porque estas personas toman las decisiones y lo harán con el conocimiento que les estamos dando. Entonces, no sentir pena, no sentir nada, saber que lo hacemos por los animales y llegar con todo, aprender de las experiencias de las otras personas que están haciendo esto y no parar porque esto apenas está empezando. Es un gran logro, pero faltan todas las adaptaciones y, y ahí vamos a estar. Muchas gracias. Aquí les dejo mi correo por si quieren que les comparta algún documento, si quedan más dudas, y muchas gracias por la invitación.